Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula del taller 16 sobre el cálculo mental en la sustracción, en la que abordaremos el siguiente objetivo: promover la enseñanza del cálculo mental para la sustracción a través del modelamiento de estrategias de resolución y sus representaciones. Estimados colegas, comenzaremos señalando los objetivos de aprendizaje priorizados y no priorizados de nuestro programa de estudio de primero y segundo básico y que tienen relación con la temática de esta cápsula. En primero básico se plantea el OA9 priorizado, demostrar que comprende la adición y la sustracción de números del 0 al 20 progresivamente, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 con dos sumandos, y el OA7 no priorizado, describir y aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones y sustracciones hasta el 20. Conteo hacia adelante y atrás, completar 10. En segundo básico se plantea el OA9 priorizado, demostrar que comprende la adición y la sustracción en el ámbito del 0 al 100, y el OA6 no priorizado, describir y aplicar estrategias de cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 20, completar 10, 1 más, 1 menos, 2 más, 2 menos. Usar la reversibilidad de las operaciones. Para abordar estos objetivos de aprendizaje y de tal manera que los estudiantes trabajen la sustracción haciendo uso del cálculo mental, se sugiere 1. Tareas matemáticas donde los estudiantes pongan en juego diferentes estrategias de cálculo mental de manera intuitiva sobre la sustracción. 2. Promover instancias de aprendizaje donde los estudiantes manifiesten la habilidad de argumentar y comunicar las estrategias empleadas. 3. Hacer uso de la composición y descomposición aditiva como estrategia de cálculo mental para la sustracción. Ahora, colegas, los invitaré a ver algunas tareas matemáticas y estrategias que pueden ser útiles para abordar el cálculo mental en el contexto de la sustracción y que pueden ser útiles para primero y segundo básico. Se propone la siguiente tarea matemática. Encuentra 3 formas diferentes de calcular 16 menos 9. Veamos algunas estrategias de cálculo mental que estudiantes de primero o segundo básico podrían manifestar de un modo intuitivo y de acuerdo a sus conocimientos previos. A. Operación inversa de la adición, sumando unidades al sustraendo hasta llegar al minuendo. Se basa en la operación inversa a la adición. El estudiante toma el sustraendo y cuenta de uno en uno a partir de él hasta llegar al minuendo. Finalmente, cuenta las veces que contó de uno en uno. En este caso, cuenta los dedos que ha levantado, es decir, 7 dedos. B. Descomposición aditiva. Descomponiendo el minuendo de tal manera que uno de los sumandos sea 10. El estudiante descompone el minuendo para que uno de los números de la descomposición sea 10 y así la sustracción sea más factible de realizar. En el caso de 16 menos 9, el estudiante descompone el 16 en 10 y 6. Posteriormente, resta 10 y 9, obteniendo 1. Finalmente, suma el 1 con el 6 restante de la descomposición previa, obteniendo 7. En el texto del estudiante de segundo básico, aparece una tarea matemática que promueve de manera idónea esta estrategia. Nótese que en los recuadros de las imágenes deben ir los números correspondientes a la descomposición y a los resultados de las operaciones. Esta tarea matemática modela en el estudiante la forma en que debe abordar esta estrategia. C. Descomposición aditiva. Descomponiendo el sustraendo. Esta estrategia consiste en descomponer el sustraendo de modo que uno de los números de la descomposición sea igual al número de la unidad del minuendo y así restarlos entre sí, dejando la decena cerrada. Posteriormente, se efectúa la sustracción final de la decena y aquel número restante de la descomposición inicial. Por ejemplo, en el caso de 16 menos 9, la clave es llegar a 10 y así simplificar la sustracción. Para tal efecto, el estudiante descompone el 9 en 6 y 3. Posteriormente, resta 16 y 6, obteniendo 10. Finalmente, 10 lo resta con el 3 restante de la descomposición inicial, obteniendo 7. Ahora, colegas,
veremos otras estrategias que pueden ser promovidas desde la enseñanza. D. Estrategia a aumentar el mismo número al minuendo y sustraendo. Se parte sobre la base del siguiente principio. En una sustracción, si aumentas el minuendo y el sustraendo por un mismo número, puedes crear otra sustracción con la misma diferencia. Para llevar a los estudiantes a que comprendan esta estrategia, se puede promover el cálculo de sustracciones sucesivas como las siguientes y que ellos descubran por sí mismos qué sucede con la diferencia cuando el minuendo y sustraendo aumentan en un mismo número. Una vez que los estudiantes han comprendido este principio, los pueden aplicar fácilmente a otras sustracciones. Por ejemplo, a la sustracción que estábamos trabajando, 16 menos 9. Aumentamos en 1 tanto el 16 como el 9, obteniendo así 17 y 10. Ahora tenemos la resta 17 menos 10, cuyo resultado es 7. E. Número más, número menos. Esta estrategia consiste en simplificar la sustracción, de modo que inicialmente se le añade un número determinado al minuendo, para que al restar con el sustraendo se obtenga una o más decenas completas. Finalmente, la diferencia de esta resta, que corresponde a una o más decenas completas, se le resta el número que al inicio se ha añadido al minuendo. Por ejemplo, para restar 16 menos 9. El estudiante inicialmente suma 3 al 16, obteniendo así 19. Posteriormente resta 19 menos 9, obteniendo como diferencia 10. Finalmente, el 10 se resta con 3, número que inicialmente fue sumado al minuendo, y así se obtiene 7. Como se observa, la clave nuevamente es formar 10. En la página 23 del libro del estudiante de segundo básico, se aprecia una tarea idónea para abordar este tipo de estrategia. En ella se da cuenta que la clave para operar con esta estrategia es la formación del número 10. Como docentes en la enseñanza para el aprendizaje de la sustracción, desde el cálculo mental para primero y segundo básico, se debe procurar promover tareas matemáticas adecuadas para que los estudiantes puedan manifestar estrategias de cálculo mental de manera intuitiva y con base en sus conocimientos previos. Promover un repertorio amplio de estrategias en los estudiantes, como las vistas en esta cápsula, para profundizar en el cálculo mental de la sustracción y el posterior abordaje del algoritmo estándar de la sustracción. Promover la composición y descomposición aditiva como una estrategia fundamental que ayuda al cálculo mental y a la comprensión del algoritmo estándar. Ahora te invitamos a ver la cápsula 2 del taller 16, donde profundizamos en el algoritmo estándar de la sustracción.